Bueno, vamos a comenzar con esta nueva lección. En ella me gustaría contarles un poco acerca del brief. Después de haber tenido un primer contacto con el cliente, seguramente nos llegará un brief con el encargo. El brief es de suma importancia. Va a ser nuestro norte. Es el lugar en donde toda la información del encargo se va a encontrar. Vamos a ver cosas como el formato, las fechas de entrega, el presupuesto y los estilos requeridos. Recuerden que un brief bien redactado es la base para un proyecto exitoso. ¿Les parece si vemos ahora las distintas partes que conforman un brief? Como ya dijimos antes, el brief contará con toda la información requerida dentro de 1 o 2 páginas. Si bien los briefs pueden variar dependiendo del cliente, existen ciertas partes que se repiten en todos ellos. Bueno, acá lo que vemos es un típico brief con el cual nos vamos a encontrar a la hora de trabajar. El mismo cuenta con varias partes y cada una detalla información necesaria para llevar a cabo el encargo. En una primera instancia, vemos que hay una breve información sobre el proyecto. Esto no es una parte esencial del brief, pero a muchas empresas le gusta incluir 2 o 3 renglones a modo de introducción del encargo. Esto nos ayuda a darnos una idea de si vamos a trabajar una colección, un libro unitario o algún otro tipo de publicación. En este caso particular, lo que vemos es que vamos a trabajar en un libro para colorear que forma parte de una colección la cual se encuentra validada por un pedagogo. Si seguimos leyendo, vemos que encontramos una parte que hace hincapié en el estilo. En esta sección, el cliente suele especificar alguna característica que le gustaría ver reflejada a lo largo del proyecto. Por ejemplo, algunos clientes suelen ser bastante quisquillosos con detalles como el tipo de ojos o el uso obligatorio o no de la línea. También es importante, en el caso de que uno trabaje con varios estilos, que el cliente otorgue ejemplos de aquello que se tiene en mente. De esta forma, se determina qué tipo de ilustración se acerca más a lo que el cliente está buscando. De no ser así, se puede terminar con una ilustración un poco más realista, cuando en realidad se buscaba algo más cercano a la caricatura. En este paso, también es importante que se establezca alguna paleta de color específica. De lo contrario, la selección de colores va a quedar determinada por parte del ilustrador. Otro punto súper importante del brief es el que tiene que ver con los formatos. Y esto se debe a que los formatos son tan variados como los soportes en los que salen publicados. Es por esta razón que antes de comenzar cualquier trabajo es importante establecer el tamaño del espacio sobre el cual vamos a trabajar. También resulta de suma importancia acordar la manera en la que se va a preparar el archivo. Esto puede ser en CMYK si se va a imprimir, o RGB para pantallas, o cualquier otro tipo de soporte digital. También se debe definir el tipo de formato de archivo requerido. Esto puede ser JPG, PNG, PSD, AI o cualquier otro. Por último, dentro de esta categoría debe quedar también asentada la demasía. La demasía consiste en extender nuestra ilustración más allá de los bordes que delimitan su tamaño real. Así, llegado el momento de la impresión, se evita que el corte se lleve a una parte blanca. Otra parte que no puede faltar en nuestro brief es la que hace referencia a la fecha de entrega. Dentro de esta sección no solo se indica la fecha de envío del trabajo final, sino también los días exactos para la entrega de las etapas de bocetado y correcciones correspondientes. Siempre resulta útil compartir un calendario con el cliente para que ambos tengan en cuenta las fechas establecidas. Nunca, pero nunca subestimen una fecha de entrega. Enviar el trabajo fuera de término puede suponer la ruptura total de nuestra relación con el cliente y por consecuencia de realizar futuros trabajos juntos. Si seguimos leyendo este brief a modo de ejemplo, vemos que hay un apartado correspondiente al presupuesto. Pueden darse casos en los cuales el presupuesto del trabajo no lo establezca el ilustrador, sino el cliente. De ser así, en el brief se encontrará un apartado con el mismo. No está de más aclarar que si bien el cliente puede determinar un presupuesto, el mismo puede renegociarse de acuerdo a los intereses de ambas partes. Otro punto que tenemos que tener en cuenta es el que hace referencia a las notas extras o información técnica. Algunos proyectos cuentan con características especiales que deben ser determinadas de antemano. Por ello, en esta sección se deben especificar todas las particularidades propias del encargo. Por ejemplo, determinar si el fondo debe dibujarse por completo, incluso detrás de los personajes.
Esto se hace para poder ajustar o modificar más tarde la posición de los elementos dentro de la pieza. También se puede determinar el tamaño hasta el cual la ilustración debe reducirse y aún así ser reconocible. Esto se da comúnmente en los casos de stickers, y también podemos encontrar información referente a los distintos grosores de línea, lo cual es bastante acertado cuando tenemos que trabajar, por ejemplo, con libros para colorear. Por último, lo que vemos debajo del brief es el encargo en sí. En otras palabras, es una descripción de aquello que tenemos que ilustrar. Acá comienza nuestro trabajo. Recuerden que de tener alguna duda, este es el momento de exponerla. Eviten a toda costa arrastrar consultas o malentendidos a lo largo del proyecto. Ser profesionales no está ligado solamente al estilo o a la técnica que nosotros tengamos, sino también al modo en el cual respondemos ante un encargo. Bien, ahora que ya vimos las distintas partes que conforman un brief, ¿qué les parece si pasamos a la siguiente lección y comenzamos a ilustrar?